Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un agradecimiento a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Cáceres y a su equipo de trabajo que nos permiten estar en estos foros. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra mesa 9, que lleva por nombre Formalización y actualización de operadores jurídicos en el ejercicio profesional, abogados, litigantes, legisladores, etcétera. Está con nosotros Felipe Miguel Carrasco Fernández. Él nos va a hablar en su ponencia de la importancia de la argumentación jurídica en el método de casos en la enseñanza del derecho. El maestro Felipe es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde el 2009, investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Premio Nacional de Investigación Jurídica 2011, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, AC-AFANDE. Tiene la palabra el doctor Felipe Miguel Carrasco Fernández. Gracias. Gracias. Antes que nada, mi agradecimiento a Jurídicas de la UNAM y al doctor Cáceres por siempre invitarnos a compartir algunas ideas sobre esta temática. Bien, antes que nada les ofrezco una disculpa porque olvidé la USB en la oficina, ya que venía yo para acá donde venía. Voy a presentar unas diapositivas, entonces voy a permitirme hacer el comentario de las mismas, ¿sí? La ponencia se titula Importancia de la argumentación jurídica en el método de casos en la enseñanza del derecho. Hoy día la enseñanza del derecho en el contexto de la sociedad globalizada requiere que el alumno tome decisiones, argumente y realice el análisis de situaciones reales. Esto no se puede lograr con la memorización de conceptos y teorías, sino que es necesario que la enseñanza del derecho se ajuste a la realidad y a la toma de decisiones por parte del alumno. La interrogante sería, ¿cómo lograr todo esto si la enseñanza del derecho en algunos casos se encuentra basada primordialmente en una enseñanza tradicional de clase magistral, no estableciendo objetivos para lograr en el alumno aptitudes, habilidades y destrezas en una enseñanza del derecho más argumentativa, la cual le permitirá en su ejercicio profesional mejores herramientas para la aplicación del mismo. El estudio de casos exige que los alumnos sean constructores de su propio conocimiento, relacionen sus experiencias previas con la problemática que enfrentarán y logren una nueva estructura cognitiva que integra los saberes anteriores con los recién adquiridos. Respecto de la importancia del método de casos, se ha dicho que permite la aplicación de conceptos teóricos y técnicas de alguna manera aprobadas en la vida real, involucra conocimientos, valores, actitudes y experiencia de cada individuo y su talento para utilizarlas. Desarrolla la capacidad de comunicación, ejercita la habilidad para procesar información, también desarrolla la habilidad para evaluar alternativas de solución y toma de decisiones, propicia y consolida el trabajo en grupo, desarrolla la capacidad de argumentación, que es lo que nos ocupa en esta ponencia, educa en la prudencia con capacidad de emitir juicios acertados para proponer soluciones al caso que se plantee por el catedrático, que será casos muchas veces de la vida real. No confundir método de casos con aprendizaje basado en problemas. Se ha imputado al sistema de formación de abogados el ser excesivamente teórico y a los abogados por lo general al tener una mentalidad excesivamente deductiva y con tendencia a desvincularse de la realidad. Ya lo comentaba Carneluti en las siguientes palabras: el peligro de enseñar conceptos sin propiciar juntamente y aún por adelantado la imagen de los fenómenos sobre los cuales los conceptos son construidos y el remedio no es otro que la reencarnación de los conceptos con las imágenes sacadas
de la observación de la realidad. Otros autores han expresado metafóricamente que los textos legales son solo la anatomía del derecho, siendo preciso además estudiar las manifestaciones fisiológicas de los fenómenos jurídicos. Estas manifestaciones se producen indudablemente en la casuística, en el estudio de los casos jurídicos y de sus resoluciones. Continúo. La incorporación de la resolución del caso como técnica de enseñanza en el derecho para el docente implica buscar casos acordes al tema tratado, preparar una guía que oriente a los estudiantes a encarar el análisis de la situación que tiene entre manos, considerar diferentes formas de abordar el problema. Por lo tanto, el enfoque argumentativo parte de la premisa de considerar al derecho como el medio idóneo para resolver conflictos sociales y problemas entre particulares en una sociedad. La teoría de la argumentación jurídica facilita el estudio del derecho a través de casos. Muchas veces la investigación en derecho se hace más enriquecedora cuando se analizan casos reales. Es importante comentar que la argumentación jurídica en México ha tenido gran auge aplicada a la argumentación en sede judicial, un poco en la argumentación en sede legislativa, pero para el abogado que va a ser litigante, asesor de empresas, etcétera, asesor o consultor, ¿sí? Tenemos que la argumentación jurídica específicamente en materia de hechos, ¿sí?, no ha sido muy desarrollada. Entonces, muchas veces cuando se hace la enseñanza del derecho a través del método de casos, el alumno realmente se basa a interpretar el derecho, más no a argumentar para tener un análisis real del caso y las problemáticas, y menos de tipo argumentativo. Entonces, al no tener una argumentación, tienen serios problemas hoy en día cuando quieren aplicar a los juicios orales, específicamente, ¿sí?, en diversas materias, ya sea en materia mercantil, en materia del nuevo sistema acusatorio y de otras asignaturas de derecho, porque no han sido ilustrados o no se les ha enseñado a argumentar. Más bien, utilizan el método de casos bajo dos directrices: interpreta y busca tesis de jurisprudencia. Pero muchas veces las problemáticas son: te contrato como asesor de empresa para que establezcas una estrategia jurídica y resuelvas un problema, y el problema no siempre es un juicio, es qué tipo de sociedad nos conviene mercantil invertir o en qué tipo de conflicto nos podríamos introducir, ¿sí?, si no cumplimos ciertos requisitos, o bien qué necesitamos hacer como estrategias. Entonces, no todo es un juicio llevado ante un tribunal, ¿sí? Ahí muchas veces ha ganado terreno el aprendizaje basado en problemas. Ahora bien, la enseñanza del derecho a través del método de casos, el cual el alumno desarrolla diversas aptitudes, permite un acercamiento mayor a la realidad social y en un futuro a la práctica profesional. Aunado a lo anterior, con una orientación adecuada del catedrático, permitirá intervenciones reflexivas, críticas, analíticas y una mejor técnica de argumentos, así como una metodología y técnica en la construcción de los mismos. Por lo tanto, a través del método de casos, el alumno logra analizar por completo el caso antes de pasar a la redacción de la propuesta de solución, construir los argumentos en que se fundamente, puntualizar cuál es el problema central en el caso, analizar todas las posibles soluciones argumentando a favor y en contra de cada una, para desarrollar completamente sus argumentos. Y también la interrogante es comprender y evaluar la argumentación jurídica para el futuro de la práctica profesional del alumno. En términos amplios, el abogado, sea en su rol de asesor, de litigante o de juez, argumenta para cumplir con su compromiso profesional de ayudar a quien pide consejo, defensa o justicia ante un problema concreto. Lo anterior se traduce en que el abogado argumenta para dar determinada solución a un problema concreto de alguien. Argumenta para lograr
el acuerdo de determinadas terceras partes cuya acción constituye dicha solución al problema. Por lo tanto, podemos concluir que en la actualidad se requiere una enseñanza del derecho con un enfoque argumentativo y basado en el método de casos. Gracias. Creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar al final, por favor. Y bueno, toca el turno de Felipe. Isabela Oliveira Fadul, Keren Samay Moraes Santana, ellos vienen de Brasil. Su tema es el papel de la pasantía en la educación jurídica, breves reflexiones desde Brasil. Isabel Fadul de Oliveira es doctora en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sao Paulo, docente en el régimen de dedicación exclusiva en la Universidad Federal de Bahía, investigadora asociada del Centro de Investigaciones y Estudios en Humanidades. Keren Samay Moraes Santana es estudiante de graduación en Derecho en la Universidad Federal de Bahía e investigadora de iniciación científica en la Escuela de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas. Adelante. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes a todos. Bom, para que não sofram muito com nosso portunhol, decidimos fazer nossa apresentação lendo o que preparamos para vocês, assim que vamos compartilhar o tempo. E, primeiramente, nos gostaria saludar a todos os presentes e expressar nosso prazer de participar uma vez mais deste importante evento sobre a educação jurídica. Felicitações a los organizadores e muitas graças por la oportunidade. Dialogar com os colegas de diferentes regiões de América Latina é muito importante para nós outras brasileiras, sobretudo, especialmente em este momento de fortes ataques à universidade pública e a liberdade de cátedra em nosso país. Nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, acabou de dizer que sua missão é terminar com o pensamento crítico de esquerda no país. Assim que este é desafio. Uma rápida consulta ao programa deste congresso revela como a enseñança jurídica pode e deve ser pensada bajo múltiplos aspectos. Nesta oportunidade, pretendemos tratar a importância da articulação entre prática e teoria, muito como nosso colega Felipe acaba de falar, para a formação de los operadores jurídicos. Mas, especificamente, nos gostaria de chamar a atenção sobre o tema de las relações de pasantías. Nós falamos relações de estágio. Assunto, a nosso ver, muito pouco abordado em los foros de educação jurídica. Bom, entendemos que a articulação entre a teoria ensinada em las aulas e a realidade é central, essa relação, para pensar a educação jurídica como espaço de produção de saber capaz de intervir, de hecho, em los actuales problemas da sociedade. Também entendemos que pensar o binômio teoria-prática significa necessariamente reflexionar sobre a articulação entre educação e mundo do trabalho, acompanhando as rápidas e profundas transformações por las que viene passando a sociedade e o mercado laboral, donde nossos estudantes atuarão. No caso brasileiro, se trata de um contexto marcado por el desempleo, a grande informalidade, novas formas de contrato, controle e remuneração de trabalho. A partir dessas duas premissas, nosso artículo tuvo como objetivo reflexionar sobre o papel de las relações de prática, em verdade, de pasantía, no âmbito de los cursos jurídicos. No texto apresentado, destacamos o tema da pasantía como uma alternativa de prática jurídica e observamos como a mesma está
prevista y regulada por las directrices curriculares nacionales para los cursos de Derecho en Brasil. Enseguida, ponemos la atención en el problema de los fraudes, de las relaciones de pasantía, a menudo utilizados para disminuir los costos de contratación de la mano de obra. Analizamos nuestra ley de pasantía, aprobada en 2008, como un camino de protección a los estudiantes de la explotación de su fuerza de trabajo bajo este tipo de contratación. Por último, concluímos por la importancia de los marcos normativos en el sentido de concebir la pasantía como acto educativo que integre el aprendizaje y la puesta en práctica del mismo, lo que para el campo jurídico significa reforzar la importancia de una enseñanza apoyada en la práctica como espacio de reflexión y de producción de un conocimiento actualizado, comprometido y socialmente referenciado. Vamos entonces presentar algunas de las informaciones que están en el trabajo, ¿sí? Y que juzgamos relevantes para apoyar el debate que se sigue después de las exposiciones. Bueno, los primeros cursos jurídicos surgen después de la independencia del país en 1827. A partir de entonces, la cantidad de cursos aumentou gradualmente em todo o país. Mais recentemente, Brasil passou por um intenso processo de expansão da enseñanza superior em los setores públicos e privados. Actualmente, según los datos del Ministerio de Educación, existen 1.423 cursos jurídicos en Brasil, en los que se ofrecen más de 220.000 plazas anuales. De ese total, solo 144 están situados en la red pública de enseñanza y los demás 1.279 cursos están en la red privada. Los cursos son regulados por el Ministerio de Educación a través de las directrices curriculares nacionales, las cuales imponen que, para la integralización del curso, el estudiante debe realizarlo por lo menos 5 años, con el cumplimiento de al menos 3.700 horas de actividades. El debate sobre las condiciones de la enseñanza jurídica en Brasil es antiguo y desde los años 70 tratamos con un diagnóstico de crisis que apunta a los problemas de naturalezas múltiples. Los límites metodológicos de las clases expositivas, el predominio de la visión legalista y tecnócrata en los contenidos curriculares, la ausencia de enfoques críticos e interdisciplinarios en las diversas áreas del derecho, los procesos de evaluación dirigidos a la memorización de los contenidos enseñados y la desociación entre teoría y práctica son algunos de los aspectos de esta crisis duradera, que desde hace más de un siglo desafían la construcción de un conocimiento capaz de comprender y transformar los complejos conflictos de la contemporaneidad. En relación a la articulación entre teoría y práctica, tuvimos avances significativos a lo largo de las últimas décadas, especialmente después de las reformas promovidas por medio de la Ordenanza 1886, editada por el Ministerio de Educación en 1994, que además de instituir un currículo pleno para los cursos, incluyó en las directrices curriculares un eje de formación práctica, desarrollado por medio de actividades curriculares simuladas y también reales, bajo supervisión pedagógica en núcleos de práctica jurídica. Desde entonces, los núcleos de práctica se convirtieron en importantes espacios de experiencias educativas en todo el país, garantizando a través de la asistencia jurídica una mayor aproximación entre la formación jurídica y la realidad social. La pasantía está prevista como actividad supervisionada y componente obligatorio de los cursos realizados en la institución de enseñanza y por medio de convenios con despacho de abogados y organismos públicos. Ocurre que las reglas de la pasantía realizada fuera de la institución de enseñanza normalmente están definidas en el ámbito de los proyectos pedagógicos de los cursos jurídicos dispersos por el país, y no hay un diagnóstico sobre el estado del arte de estas prácticas.
Para muitos estudiantes, la pasantía es su primer contacto con el mundo laboral. Además de tener la oportunidad de probar sus conocimientos y aprender nuevos conteúdos, trazando su propio itinerario formativo, este es también un momento oportuno para que los estudiantes se piensen como trabajadores y observen las condiciones de trabajo de los profesionales que actúan en el área. Sin embargo, muchas veces estas situaciones son vivenciadas no en la condición de estudiantes en proceso de formación, pero como trabajadores. Numerosos estudios muestran que los contratos de pasantía han sido un mecanismo de abarateamiento de la fuerza de trabajo y con las pasantías jurídicas no ha sido diferente. Una investigación realizada en 2016 con estudiantes nuestros que actuaban como pasantes en el área laboral reveló situaciones de completa distorsión de la pasantía, con exigencia de productividad, atribuições de responsabilidades desproporcionadas a sua condição de estudante, muitas vezes sendo utilizada como substituição de mão de obra e, em muitos casos, sendo essenciais para o próprio funcionamento do estabelecimento. Ya en la perspectiva de los estudiantes, la pasantía a menudo, 5 minutos, claro, la pasantía a menudo se ve como un primer empleo, cuando no constituye en la fuente de custeio que permite su independencia financiera, incluso siendo, a veces, forma de custeio de los propios estudios. Si se añade la expansión de la enseñanza jurídica, com as horas de práticas necessárias para a conclusão do curso e o hecho de que a maior parte das vacantes oferecidas neste setor privado podemos suponer a vulnerabilidade dos estudantes a las contratações que depreciam a natureza pedagógica de la pasantía e lo utilizam como forma de aquisição de força de trabalho qualificada a baixo custo. Segundo dados da Associação Brasileira de Passantias, atualmente existem no país cerca de 1 milhão de passantes, sendo que 740.000 estão em la enseñanza superior. Com o fim de proteger a los estudantes de la explotação de sua força de trabalho, se aprovou em 2008 uma nova lei de pasantía. Esta lei ampliou os direitos e as garantias para os estudantes. Por exemplo, previu vacaciones, limite de jornada e também de la duração do contrato de pasantía, que en este caso não pode passar de 2 anos, que a nosso ver é muito tempo. Bom, durante a pasantía, o estudante deve estar matriculado e frequentando o curso de origem. A relação necessariamente é formalizada através de um término de compromisso e a pasantía deve necessariamente ocorrer em la área de formação do estudante. A los passantes estão garantizados direitos vários, como os que falei. Bom, que tem em comum, já para concluir, entre os dois marcos normativos? Um primeiro aspecto que devemos destacar se refere à natureza da pasantía, tanto em um marco normativo como em outro. Para os dois, a pasantía é um ato educativo. Entendemos que isso é fundamental para diferenciar a pasantía de um contrato de emprego e também para que não percamos, enfim, a essência da enseñanza em estas atividades. Um outro ponto, já terminando, que para nós é importante de destacar, é a importância da fiscalização. Entendemos que as instituições de Estado, não apenas as instituições de enseñanza, devem acompanhar as práticas, os convênios, assim como o Ministério de Trabalho, o Ministério Público, a Justiça de Trabalho, mas também os sindicatos, que não costumam debater o tema. Por fim, entendemos que a necessidade de discutir esse debate vai achar da academia. E entendemos, portanto, que ampliar este debate
más allá de la academia, es también nuestro desafío. ¿Sí? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora con la maestra Rosalba Georgina González Ramos. La presentación. Ella nos va a hablar la evaluación en la enseñanza del derecho, materia aún pendiente. La maestra es investigadora y pedagoga en el Centro de Estudios sobre Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, CEAD. Ahorita ya. ¿Quiere? Sí, por favor. Familiarizarme con él. Bien. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Empezamos con que la evaluación es un proceso continuo y sostenido que él y la docente debiesen, ese es el verbo correcto, debiesen aplicar y activar desde el primer día de clase con cada uno de los estudiantes en su curso, empleando diferentes herramientas y criterios e indicadores. Evaluar y medir el desempeño competente de los estudiantes conlleva una responsabilidad en una línea de tiempo en que los docentes legitiman con una calificación al final al estudiante para promoverlo. El contenido de esta presentación, que es una investigación preliminar, reporte preliminar, el contenido es el contexto de la investigación, la metodología, los resultados y una propuesta. Como diseñadora e instructora del curso Competencias Pedagógicas en la Enseñanza en el Sistema de Justicia y además como diseñadora de este curso, me vi en la tarea, después de estar revisando las unidades de análisis de esta experiencia, a la tarea de investigar un poco más a fondo qué es lo que está pasando con la evaluación de los profesores. Los temas que se tratan en este curso son por qué cambiar la formación tradicional del abogado, la enseñanza-aprendizaje por competencias, técnicas didácticas recomendadas y evaluando por competencias. Pues la pregunta de investigación es, ¿los y las docentes saben evaluar a sus estudiantes una sesión de clase basada en una enseñanza por competencias y un enfoque constructivista, aplicando técnicas didácticas correspondientes al tema y a la duración planeada? Bueno, pues la metodología de esta investigación fue exploratoria y de tipo mixto, con 50 unidades de análisis de las actividades integradoras de los profesores y profesoras que la entregaron como un producto final, y fueron 27 del sexo docentes del sexo masculino y 23 del femenino. El instrumento de medición se hizo a partir de la evaluación de 3 momentos de la sesión de clase: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y de cada momento, qué técnicas aplicaron, qué evaluación aplicaron, y tenía un puntaje de 0 a 5. La suma de estos 3 momentos sumaron 15, es decir, que en cada uno de los momentos la suma total podría ser pues esta calificación. También tomé en cuenta datos cualitativos porque al ir yo haciendo el vaciado de la información de las unidades de análisis, me di cuenta que podía hacer yo un rápido resumen de esos momentos con esas técnicas y esa evaluación. Y entonces, estos datos cualitativos fueron muy interesantes y son los hallazgos que les comentaré en un momento más. Los indicadores para cada momento de la sesión fueron la técnica didáctica, la evaluación que aplicó el profesor o la profesora, la descripción de los pasos que ejecutaría para desarrollar la técnica y la evaluación, la consistencia entre la técnica aplicada, la evaluación y el tiempo asignado para cada sesión de clase.
Y aquí, pues, la mayoría de los profesores y profesoras que fueron participantes de este curso, sus tiempos eran de 50 minutos, 60 minutos y 120 minutos como los tiempos de sesión de clase. ¿Qué encontré en esta investigación? Bueno, aquí pueden ver la primera gráfica de caja de bigotes que le llaman, y aquí nos podemos dar cuenta que, pues si bien, si vemos los cuartiles, encontramos que sí, de 9 a 15, pues bueno, el 75%, más del 50%, perdón, de los profesores aprobaron o están arriba. Entre 9 y 15 es a la mitad, y luego de 11 a 15 pues es el cuartil superior, y la suma, que son 75, nos dice que pues sí, los profesores aprueban el haber realizado una sesión con estas características y habiendo hecho estas propuestas de sucesión de técnica, evaluación y los pasos. Solo que si ya analizamos estos resultados de una manera no global, sino por pasos, encontramos, por ejemplo, que en esta distribución porcentual de las calificaciones durante el inicio, por ejemplo, el 0% de los profesores tuvieron 5 puntos. Es decir, de 0 a 5 evaluábamos si tenían bien la técnica, que propusieron para el inicio, que pudiera ser un diagnóstico exploratorio, un cuestionario, lluvia de ideas, preguntas y respuestas, interrogantes, etcétera, y la evaluación que propusieron en relación a la técnica que ellos habían propuesto, que podría ser un diagnóstico exploratorio, como lo más común. Entonces encontramos que el 0% tuvo 5 puntos, que el 56% tuvo 4 puntos, es decir, sí cumplió con esta propuesta, y pudiera ser que la única propuesta que no cumplió fue, por ejemplo, en cómo fue la narrativa de cómo llevaría los pasos de esta aplicación, de esta técnica, y cómo lo evaluó. De ahí que en la suma de 1, 2 y 3 encontramos que se forma este 44% que tiene un área de oportunidad en la forma de cómo evalúan el proceso de enseñanza-aprendizaje basado por competencias. Luego, vemos en la técnica didáctica durante el desarrollo que, por ejemplo, hay unos focos rojos, estos que están así como un triangulito, ¿sí? Auxilio. Vemos que, por ejemplo, los profesores en el desarrollo, que es la parte más amplia en tiempo de lo que nosotros los profesores aplicamos una técnica didáctica, pues encontramos que un porcentaje muy, muy mínimo, no utiliza, bueno, aquí lo están viendo ustedes, está bien, gracias. No utiliza el aprendizaje basado en problemas, no utiliza el grupo de discusión, no utiliza el círculo de reflexión, y me voy viendo así con más azoramiento, ¿verdad? Y sí utiliza la exposición del docente, en donde sabemos nosotros que estas técnicas que comenté cara a la de la exposición del docente, pues tiene una comunicación de un solo sentido, no permite la interacción con el estudiante, no favorece este proceso de ir y venir de la conceptualización de las dudas que el estudiante pueda tener sobre el tema, y que utiliza muy poco también el debate. Y también el método de caso, que ya el profesor Felipe comentó de su valor y de su importancia, y que creo que estamos hablando de problemas comunes. Y en la evaluación durante el desarrollo, si ya se dieron cuenta qué técnicas tienen foco rojo y cuáles pueden tener advertencia, pues aquí en la evaluación del desarrollo encontré que un porcentaje muy amplio, como lo están viendo ustedes en su gráfica, no aplica. ¿Qué quiere decir no aplica? Que no tenían idea de cuál era la técnica que era la precisa para evaluar, el instrumento preciso para evaluar a sus estudiantes.
que utilizaron muy poco la retroalimentación para este tema, ya sea de como técnica o como evaluación, que un foco rojo importante es que sí tomaron en cuenta la rúbrica, pero la rúbrica debiese haber sido tomado en cuenta a lo mejor hasta el final, porque es precisamente cuando termina y concluye esta sesión de aprendizaje con un tema determinado. Y bueno, que sí hicieron un registro de participación, que me parece muy bien, pero si nos vamos a la gráfica que le precedió, entonces vamos a encontrar que hay una incongruencia entre hacer un registro de participación, ¿sí?, que es muy activista dentro de un enfoque activista y no de formación y transformación constructivista, y entonces nos damos cuenta que sí falta que los profesores utilicen no solamente el registro de participación, sino que sepan cómo van a guiar al alumno a partir de este registro. Y es como un aviso para lo que viene al final y al cierre. Si se dan cuenta ustedes en la gráfica de la técnica didáctica durante el cierre, es decir, yo al principio le dije a mis estudiantes, bueno, ¿qué sabemos del tema? ¿O qué leyeron del tema? ¿O qué aprendimos del tema? Nos damos cuenta que el alumno va dándonos esa pista de anticipatoria de qué el profesor tiene que tomar en cuenta para enseñar al estudiante y sobre todo para formarlo. Entonces, en las técnicas didácticas de cierre, pues los focos rojos son que utilizan la exposición del docente cuando ya va a cerrar la clase. Esta debe estar dentro del desarrollo, ni tampoco debe estar en el inicio, porque si nosotros hacemos exploración, no debe estar en el inicio. Y que utilizan método de caso también, que ya es una parte de cierre de la clase. Necesitamos utilizar pues la retroalimentación. Me voy a la siguiente. Que ya tenemos que utilizar la retroalimentación y la vemos que la retroalimentación está con un foco rojo porque se utiliza muy poco, ¿sí? Y aquí es donde nosotros debiésemos cerrar este proceso de enseñanza-aprendizaje formativo para que le digamos al estudiante qué partes puede mejorar y cómo lo puede hacer. Y además las alertas son que no utilizan o utilizan muy poco la autoevaluación. La autoevaluación es una parte muy importante porque ayuda a que el estudiante se autoperciba y pueda también él tener mecanismos autorregulatorios de su enseñanza-aprendizaje. Bueno, dentro de los hallazgos encontré, y esto se los voy a leer, muchas gracias, que en esta exploración encontré que los y las docentes necesitan desaprender el paradigma conductista y aprender el paradigma constructivista y constructivista social, en el que cada sesión de clase representa una posibilidad de mejorar el desempeño en situación de sus estudiantes, que requiere un docente sensible, con apertura, que esté atento a todas aquellas señales del alumno para poder guiar tanto la parte cognitiva, académica y emocional del estudiante. Existe una discrepancia entre la técnica utilizada por los profesores y esta evaluación que aplican dentro de una sesión de clase, teniendo a veces no en cuenta esta parte de una planeación de acuerdo a los minutos que le va a tocar dar en una sesión de clase. Que la evaluación propuesta deberá corresponder con una secuencia didáctica que considere el tiempo de ejecución de la sesión de clase, ya que la función pedagógica de la evaluación y autoevaluación incide en la comprensión, regulación, mejora de la situación de la enseñanza con la que se medirá el desempeño competente de los estudiantes. Y ya cerrando, propongo desaprender este sistema constructivista, como ya lo dije, desarrollar habilidades emocionales que les permitan a los profesores estar sensibilizados a una apertura y atención de sus estudiantes, también ya palomeo, y la capacitación de los profesores en la enseñanza basada en competencias a través de una planeación didáctica, de secuencias didácticas. Me encontré con que los profesores no saben hacer secuencias didácticas, y desarrollar conocimientos, habilidades para evaluar. Creo que la evaluación es el gran tema porque no se cierra una sesión de clase y mucho menos un curso cuando los profesores utilizan técnicas y no saben cómo cerrar una enseñanza, aprendizaje para un desempeño competente de sus alumnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos con el doctor Álvaro Morales Avilés de México.
quien nos presentará el compromiso del litigante ante su formación particular frente a los conocimientos de la experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y Amparo de la misma universidad, diplomado en Teoría Práctica del Derecho Electoral Mexicano por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde a su vez es estudiante de doctorado en Ciencias Jurídicas. Pido un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a hacer varias precisiones y bueno, voy a partir de la historia y de la experiencia propia, ¿no? Yo inicié la carrera, entré a estudiar a Derecho y en la Universidad Autónoma de Querétaro, que les digo, va a ser todo lo que estoy planteando desde lo que yo viví en la Universidad Autónoma de Querétaro, que al parecer, por lo que veo, es algo común en todas, ¿no? En el 96, cuando yo entré, y a partir de ese momento, había la universidad, nuestra Facultad de Derecho tenía un perfil muy claro de formar abogados litigantes. O sea, ya éramos litigantes en civil, mercantil, penal, administrativo, pues era una materia que ahí más o menos se veía, internacional, o sea, no… Lo fuerte, lo importante que se estudiaba allá en la universidad era esto, civil, penal, mercantil. ¿Quiénes nos daban clase? Nos daban clase abogados, jueces, magistrados, y el perfil de todos era pues, nada más tener una licenciatura. A lo mucho había alguien que tendría alguna maestría, había 2 o 3 doctores que habían venido aquí a la UNAM, pero más allá de eso, pues no había una formación que tendiera hacia la academia o que tendiera hacia pues, cualquier otro tipo de profundizar el derecho, ¿no? La primera clase que yo tuve a los 18 años, que como veíamos en otra mesa, a lo mejor todavía estábamos muy chiquitos para eso, fue Derecho Civil 1. O sea, yo llegué a mi clase de Derecho Civil el primer día de clases, con la idea todavía de lo que había visto en la televisión. O sea, para mí el derecho era su señoría, objeto, al lugar, no al lugar. O sea, creo que si no tenemos nosotros algún tipo de experiencia, pues no sé, familiar o de nuestros amigos, alguien que conozcamos, que nos acerque antes al derecho, pues tenemos esa cultura, ¿no? Esa cultura, o más bien la población tiene esa cultura de lo que es el derecho, ¿no? Las telenovelas, las películas, todo eso no ayuda a decirnos lo que realmente es el derecho, ¿no? Entonces, pues yo me encontré con que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo me imaginaba, y pues bueno. ¿Y qué pasó de ahí? O sea, cuando estábamos en ese entonces, pues había de dos. Había ser pasante de un abogado, había entrar a un juzgado, a una dependencia de gobierno, pues ir buscándole por ahí. O sea, la opción de dedicarse a la docencia, de dedicarse a la investigación, de, no sé, participar en este tipo de foros, pues no era ni siquiera una opción. O sea, no había… Sí teníamos nosotros un posgrado, que de hecho pues, también se llama Fixamudio, pero más que nada profesionalizante. O sea, la formación que teníamos siempre fue profesionalizante. Entonces, yo desde el 96, hace ya, no quiero decir cuántos años, pero hace ya varios años, pues empecé a estar en un despacho. Y mi formación propiamente pues fue esa. O sea, en las mañanas estar como de 7 a 10 más o menos en clases, de ahí irse al despacho, a los juzgados, lo que sea, regresar de 4 a 8 a clases, y pues es una formación, y era la formación que teníamos en ese entonces, pues yo la llamo formación dual, ¿no? O sea, lo que aprendíamos en las aulas y lo que pues después veíamos en la práctica, que eso era casi que pues, lo que nos hacía clic a los conocimientos. O sea, yo conocí primero cosas en el litigio, en la pasantía, digamos,
que después al momento de estudiar los derechos procesales, pues dije, entonces por eso me decían esto, y o sea, mi conocimiento se iba formando así, o sea, decía, bueno, me notificaron esta cosa, ¿no? Y pues ya después veía las notificaciones y ya, al momento de tomar mi clase, hacía clic el conocimiento, o sea, era una experiencia y después recibía pues ya la teoría, digamos, ¿no? Y pues bueno, pues enfrentarse a los juzgados, pues también es una cuestión, pues no sé, que tenemos, que es particular, ¿no? O sea, desde pedir un expediente hasta, pues bueno, llevar promociones, etcétera, que es lo que hacen los estudiantes. Ahí había leyendas allá en los juzgados de Querétaro que, pues bueno, mandaron un abogado, mandó a su pasante de primeros años de la carrera, le dijo, tú tráeme el último que está en el expediente. Sí, cómo no. ¿Qué pasó? ¿Qué publicó? Bueno, lo último del expediente es, se ordena notificar, publican listas, doy fe. O sea, todos los acuerdos eran de eso, o sea, no sabían ni qué, ¿no? O también otra anécdota que había de los archivistas que cuando ven llegar a una nueva estudiante, pasante, etcétera, pues son cargaditos, ¿no? Entonces, allí en Querétaro, no sé aquí, ¿no? Los archivistas le decían al nuevo que llegaba, ¿no? Pues con su trajecito, muy flaquito, ahí llegaba, ¿me presta tal expediente? Y estos cuates le decían, ¿tienes personalidad? Y el chavo contesta, sí, poquita. Entonces le dijeron, bueno, pues ya ten tu expediente, o sea, no es la personalidad a la que se referían, sino que, bueno, ya después de eso dijeron, bueno, ya ten tu expediente, ¿no? Entonces, así es como vamos conociendo, vamos formándonos, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que los que se dedican al litigio vayan estudiando, vayan cada quien, pues, en la rama en la que va a irse, ¿no? Los civilistas se van con los civilistas, los penalistas ahí a los juzgados penales, los laboralistas, pues esos no necesitan ni siquiera, pues eso ya es puro la cueva de Alibaba, o sea, no sé aquí, pero pues allá es así, ¿no? Entonces, cada quien, los que quieren dedicarse al litigio, pues bueno, se van por ese lado, ¿no? ¿Qué pasó en la Universidad de Querétaro? Pues que hubo un momento en el que pues se planteó que pues eso no estaba bien, que el positivismo es el diablo y que pues que no teníamos que seguir ese tipo de educación, ¿no? Ahora el perfil es un poco, hay pues por lo menos más doctores que se fueron formando en la propia universidad, iban maestros de aquí a allá, doctores que formaron una generación que a su vez está formando a otras generaciones y ahora ya hay más academia, ya son pocos los que solamente tienen una licenciatura y pues creo que eso está yendo hacia algún lado que todavía no sé hacia dónde sea eso. ¿Por qué? Porque antes sí teníamos una identidad, la de ser abogados litigantes, ¿no? Y ahora pues somos entre abogados, académicos, todavía no sabemos bien qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa también con esto del ser abogado y ser operador del derecho y ser académico? Creo que hay un abismo entre los abogados y entre los académicos. O sea, los abogados decimos, pues es que esos académicos nunca aterrizan nada, nunca han ido a un juzgado, no saben ni pedir un expediente, si tuvieran que hacer algo, pues no saben ni cómo hacerlo. Y los académicos decimos, es que esos son simples operadores del derecho, hacen las cosas mecánicamente, no están contribuyendo a formar el derecho, solamente quieren cobrar. Bueno, entonces creo y lo he vivido que hay un abismo, ¿no? Porque bueno, yo por ejemplo, pues les digo, toda mi formación fue de ser abogado, o sea, pasé desde el 96 a trabajar en un despacho, a tener un despacho, después entrar a un juzgado, después entrar a la administración pública y después volver al litigio, o sea, y después de mi segunda vuelta al litigio, pues surgió la oportunidad de estudiar una maestría PNPC. ¿Qué significaba esto? Pues dedicación de tiempo completo, pues una beca, etcétera, ¿no? Y
Y pues bueno, pues es el quemar las naves, o sea, pues quemar las naves de litigio para ya ahora abrazar la academia. O sea, no siento que hasta cierto punto, pues, por lo menos, por ejemplo, por las directrices de CONACYT, pues son incompatibles, ¿no? Si uno está en un PNPC, pues no puede trabajar, no puede hacer otra cosa más que estar estudiando, ¿no? Pero hay este abismo, o sea, esto que les digo es real, o sea, yo creo que, pues, tengo yo esa experiencia de esta dualidad, o sea, de estar de conocer a los abogados, de llevarme bien con los abogados y ahora estar pues, con los académicos, ¿no? O sea, tengo amigos abogados que les digo, pues es que tú eres un operador del derecho, ¿no? Y ahí dicen, cállate tú, científico del derecho, ¿no? O sea, pues no hay pues creo que a final de cuentas, pues todos somos abogados, creo que tenemos que estar pues en otra dinámica, o sea, la dinámica que hay ahora pues es esta. Y creo que la experiencia como formación, pues sí, como materia, como formación de los abogados es muy importante. Conozco en el foro queretano personas que, bueno, estudiaron hasta el 4º, 5º año, nunca se titularon, pero pues que son buenos abogados en el estricto sentido de la palabra, o sea, alguien que defiende a otra persona. Ellos pues, no tienen título, no tienen cédula, hay otros abogados que les prestan, los que no litigan le prestan la cédula, pero igual pues son eficientes en lo que hacen, logran llegar a algún punto. O sea, ¿cuál es el punto? Pues ayudar a su cliente, cobrar un pagaré, sacarlo de la cárcel, etcétera, ¿no? Eso también es derecho, o sea, ahí está el derecho también, o sea, y ellos lo hacen, y bueno, lo hacen a través de su experiencia. Los abogados también aprendemos por la experiencia. Muchas veces aprendemos de nuestro contrario, perdemos un juicio para que el próximo lo ganemos. ¿Por qué? Porque aprendimos del otro, aprendimos de nuestra contraria, pues no sé, a lo mejor ofrecer una prueba, desahogar, pues hacer un agravio, no sé. Se aprende del otro, se aprende de la experiencia. O sea, el abogado, al perder un juicio, no está perdiendo, pues bueno, pues, el juicio, pero está aprendiendo algo. Eso lo va a utilizar para un juicio posterior y que bueno, pues ahí va a ser también pues, un beneficio para su cliente, ¿no? Entonces, creo que pues nosotros aquí en la academia, pues sí tenemos nuestras formas, ellos igual tienen las suyas, o sea, este tipo de foros, hay, digamos, foros similares, pero me tocó, por ejemplo, en las semanas pasadas y en esta semana, me invitaron a platicar al Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, a Cadereyta y a San Juan del Río, que son municipios de Querétaro, a dar precisamente pláticas sobre derecho administrativo. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Pues buscan que se les demos tips. O sea, cuando yo dije, bueno, pues, ¿qué va a ser? ¿Va a ser el temario, etcétera? Me dijeron, bueno, sí, el chiste es que va a ser muy dinámico y tú vas a estar exponiendo, ellos te van a estar preguntando, porque ellos lo que quieren es saber, o sea, conocer los tips, pues no sé, los plazos, la forma de presentar la demanda, o sea, les interesan cosas prácticas, o sea, lo que al abogado le interesa es esto de la práctica, o sea, que si nosotros vamos a darles una conferencia, una plática, un seminario, lo que sea, le digamos, mira, tienes que contar este día surte efectos, este día te notificaron, empieza a contar, pero la ley se modificó, entonces ya no surte efectos. O sea, esas cosas minucias de la ley es lo que le interesan a los abogados, a los que están en los colegios, etcétera. O sea, ellos, les digo, tienen sus foros, tienen a veces es en desayunos, a veces es así pues en alguna universidad, en algún lugar que rentan, pero aprenden de los otros, aprenden de la experiencia. O sea, no todo es la academia así rígida que tenemos, por ejemplo, aquí, pero pues creo que, y lo que planteo yo en la ponencia es esto, o sea, la experiencia también es una forma de conocer, es una forma de entender el derecho
y sobre todo es una forma de aplicarlo, de cómo desde un pasante hasta ya abogados ya titulados ya empiezan a, o más bien a través de eso es que ellos están conociendo, aprendiendo, utilizando el derecho, ¿no? ¿Qué nos decían? Les digo, en aquella época cuando yo estudiaba nos decían, para ser abogado lo primero que hay que hacer es parecerlo, ¿no? Entonces un día que yo fui con un pantalón de mezclilla rotito, pues no hombre, casi me sacan del salón porque pues, no parecía abogado, ¿no? Entonces, esa era la formación que teníamos, eso es lo que, como ha cambiado, y bueno, pues, yo lo que sostengo es de que el litigante aprende con experiencia y lo que quiere es eso, o sea, transmitir su experiencia a lo mejor a alguien más, por eso están los colegios, las barras de abogados, y creo que está este abismo también entre la academia y los litigantes que pues, a mi parecer pues no debería de existir o debería de tenderse puentes entre unos y otros, ¿no? Y pues bueno, les agradezco su atención, muchas gracias. Pasamos ahora con la maestra Flor María Zavala Cueva, con la ponencia Clínica Jurídica, Proyecto Pedagógico Complejo, generador de buenas prácticas forenses, contradicción deontológica. La maestra es licenciada en Derecho por la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestra en Derecho por la FES Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la palabra. Buenas tardes. La situación obligada es dar las gracias a todos ustedes porque han enriquecido, y digo todos ustedes porque me siento dentro de este proyecto, a los organizadores, a la UNAM, a la señorita María Fernanda, que le dimos mucha lata, ya me ubica por acá. Entonces, me imagino que el sentido del Congreso es que primero se empezó por la parte de la enseñanza del derecho, a pesar de que las mesas empezaron al revés, y después se incorporó la investigación jurídica porque uno es tercero y el otro es sexto, ¿no? En una deducción nada más. Entonces, me sentí muy motivada porque este proyecto que estoy presentando, que se intitula Clínica Jurídica, Proyecto Pedagógico Complejo, generador de buenas prácticas forenses, contradicción deontológica, arranca de un proyecto madre que se está realizando y que se está llevando a cabo, derivado de hallazgos de investigación en la práctica profesional y en la práctica docente, en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. El proyecto madre de donde desprendo este ensayo es un proyecto que tiene que ver con la corrupción temprana de los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. ¿Cómo le hacen como estudiantes para aceptar una falta de ética y llegar a noveno semestre, décimo semestre, sin contar con toda la preparación y esa apropiación del conocimiento para poder lanzarse ya en unos meses más a la vida litigiosa, ¿no? Y a la vida profesional y a la vida de los juzgados? Muchos lo hacen metiendo maestros fáciles, porque se permite, ¿no? Entonces, me parece que es un ejercicio que se tendría que realizar de allá para acá y de aquí para allá, como yo se los decía, ¿no? Entonces, me parece que siempre las investigaciones en las que estuve realizando algo de historia abordan la necesidad de pulir al profesor, al docente, que es una herramienta importantísima en este trinomio, lo que yo llamo trinomio, universidad, docente y estudiante. La visión donde arranco este hallazgo de investigación es desde el estudiante hacia el docente, y también incorporo algunas herramientas y partiendo de Vygotsky en estas zonas de proximidad, también con el hermano de Alexander von Humboldt, que pocos lo conocen, que es Wilhelm von Humboldt, que precisamente desarrolla una teoría de formación y habla de esta necesidad ética. Comenté mucho con los filósofos en torno a esta situación de la enseñanza, de la ética jurídica, de la filosofía jurídica dentro de la academia. Cómo la impartimos, cómo la enseñamos, y una de las preguntas centrales de ellos es: ¿la ética se puede enseñar? Porque a veces confundimos moral, que es yo conmigo mismo, y ética, que es una construcción colectiva de valores, en tiempos y en espacios determinados. Así llego a esta propuesta donde estoy pretendiendo dar un paso más allá de lo que se hace en los estudios que se han realizado en torno a al estudio de derecho comparado, en torno a la creación curricular
y donde nos vemos reflejados siempre con España, con América Latina, y olvidamos algo muy importante. La forma de calificar a las universidades nos ha dado también una evidencia que tampoco podemos descuidar. Las mejores universidades calificadas a nivel mundial es Harvard, Yale, Oxford, Cambridge. Y entonces me fui al estudio de toda esta situación y precisamente encontré que uno de los ponentes que estuvo en la mañana, el doctor Jorge Víquet, que aparte soy su admiradora ferviente por el área de la parte económica y el perfil que él da en sus conferencias y esta fraternidad que transmite, él habla de esta necesidad de incorporar la clínica a la enseñanza en uno de los documentos que están disponibles en la página del instituto y también de la UNAM. ¿Cómo tendría que ser esta clínica jurídica? Y aquí me apoyo mucho de algunos autores que establecen, entre ellos Ortega y Gasset, cuando habla de la misión de la universidad. Y dice que podemos tener dos tipos de gente en el área jurídica, el abogado y el jurista. Y hace una distinción entre la medianía del abogado y el paso adelante del jurista. Así trato de asemejar la enseñanza clínica de la medicina a la necesidad de traspolarlo al área jurídica. ¿Esto qué significa? Y me parece que ahí viene algo fuerte, ¿no? Lo digo en mi artículo, que si bien la FES Zacatlán en su última reforma al Plan de Estudios 2012-2013 establece 2 campos formativos apropiadamente delimitados concernientes a asignaturas teóricas y prácticas, no han podido incidir en el planteamiento de la enseñanza del foro, su ejercicio mediante el método activo de la clínica. Este hecho conduce a plantear la necesidad de hacer investigación en las líneas de teoría y desarrollo curricular, con problemas detectados que van desde la lectoescritura hasta el incremento de prácticas tempranas de corrupción por parte de los alumnos en su afán por obtener la graduación académica. El proyecto que se desarrolla se basa en la clínica como método de enseñanza que potencia odontológicamente las mejores prácticas formativas y en consecuencia eleva el nivel de preparación de los egresados de la licenciatura en Derecho en virtud de que el sujeto se apropia de su percepción y caracterización del problema a resolver. Cuando hablamos del método que ocupa Harvard, hablamos de Jerome Frank, que establece esta necesidad de dar un paso adelante en el análisis y estudio de caso, porque finalmente son perspectivas de solución hipotéticas. Entonces, se requiere de una presencia, como lo acaban de decir mis colegas que me precedieron, de una presencia necesaria del estudiante en el foro. El foro que va desde la empresa, el foro que va desde el juzgado, el foro que va a la cuestión bursátil, el foro que va en esta necesidad. Y así quiero empujar, por medio de la incorporación de este proyecto, una política pública que obligue, como se da en el caso de la enseñanza clínica de medicina, a que se rote por las instituciones públicas y privadas que permitan una cercanía real, vivir y no que te digan, tráete el auto, y que digas, bueno, ¿cuál auto, no? Es lo primero que pasa, ¿no? Porque pasa. Entonces, yo puedo ser un procesalista excelso y tratar de transmitir esa enseñanza en la cátedra. La evaluación en la situación clínica tendría que ver con esta facilidad que tendría el estudiante de acercarse a la realidad. No lo vamos a poner en la posición de un juez, pero sí muy cercano a un juez. La actividad que va desarrollando dentro del foro es una actividad que va generando una metacognición y una construcción muy anticipada. Esa es mi propuesta. La ponencia es un poquito amplia, la lectura, pero sí me gustaría que a la larga pues, me pudieran enriquecer con todos sus comentarios. Voy a dejar mi correo y pues por ahí va la situación. Esa es la propuesta concreta y me gustaría mucho a la larga pues, platicar con todos ustedes porque me parece muy rico la forma en la que se está llevando a la práctica y se está concretando a través de estos congresos y de lo que sale del congreso para poder generar y desarrollar líneas de investigación de gente muy especializada, de gente preparada, que aunque me parece que es necesario, y ahí me voy a ir a tomar un poquito de tiempo que todavía tengo, a leer a Edgar Morán. Me parece ser que no podríamos y no deberíamos escindir la parte formativa,
porque llegamos a una conclusión. Ayer platicaba yo con el doctor Carlos de Ecuador. Creo que sí se están llegando a conclusiones, a lo mejor mis ojos como persona nueva en este proyecto ven que existen conclusiones. Una de ellas es la necesidad de incorporar forzosamente a la currícula el área de metodología de la investigación jurídica desde primer semestre. Y no podemos simular que a través del método de titulación se podría decir, el estudiante puede optar por una cosa u otra. Para aprobar metodología de la investigación habría que hacer investigación, porque no podemos después en un escaño superior exigirle al estudiante que me haga una investigación de calidad si antes no he dado las bases para realizarla. Entonces, creo yo que estamos en un momento muy importante, que estamos traspolando todo lo que se está aprendiendo en estos congresos y se está desarrollando por líneas paralelas en algunas partes de la situación, y quisiera hacer un llamado a esta situación de unir. Y por eso les decía que yo me apoyo en Edgar Morán, que fue precisamente la intención de incorporarlo al proyecto y como un epígrafe. Y así empiezo. 3 puntos, porque se supone que la cita es parte de un complejo más amplio. Pero si estamos en lo cierto cuando afirmamos que la realidad cambia y se transforma, entonces una concepción del método como programa es más que insuficiente, porque ante situaciones cambiantes e inciertas, los programas sirven de poco. Y en cambio, es necesaria la presencia de un sujeto pensante y estratega. 3 puntos, corto la cita y sigo. En situaciones complejas, es decir, allí en donde en un mismo espacio y tiempo no solo hay orden, sino también desorden, por ahí se habló de Ilia Prigogine, donde hablamos de estas teorías disipativas, allí donde no solo hay determinismo, sino también azares, allí donde emerge la incertidumbre, es necesaria la actitud estratégica del sujeto frente a la ignorancia, el desconcierto, la perplejidad y la lucidez. Edgar Morán. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso a la doctora Jacqueline Cecilia Saravia Caballero. Ella nos acompaña de Colombia. Su ponencia se llama Abogados en Formación, Reingeniería en Nuestra Educación. La doctora es vicedecana de la Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta. Doctora en Derecho de la Universidad del País Vasco, abogada de la Universidad Pontificia Javeriana y de la Universidad del País Vasco, especialista en Derecho Comercial y Marítimo de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, con estudios avanzados en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Es también investigadora junior del Colciencias. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Tenía una presentación, pero no sé si de pronto no está por ahí. De todas maneras, bueno, la presentación era unas fotos que les quería mostrar. Primero que todo, quiero agradecer a todos los organizadores por permitirnos acompañarlos, a ustedes por estar acá con nosotros. Yo quiero compartir una experiencia que tenemos nosotros en la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta. Si hubiese estado antes acá y hubiese compartido las experiencias que hemos hecho, tal vez mi ponencia no se llamara Abogados en Formación, sino Aburridos en Formación, como nos dijeron esta mañana, que es pues los estudiantes que hoy en día están con nosotros. Nosotros en la universidad, en la Escuela de Derecho, bajo 4 pilares que tiene esta universidad, que es calidad académica, investigación formativa, internacionalización y con humanismo integral, a través de esos 4 ejes buscamos formar abogados integrales. Pero ¿cómo formamos esos abogados con alto sentido social que apliquen el derecho en sociedades complejas como nosotros, como la nuestra, la colombiana, y como muchas latinoamericanas? ¿Cómo hacemos para crear ese espíritu crítico que le permita al estudiante liderar procesos? Yo estoy convencida desde la universidad también que es desde una formación integral que lleva lo... No la tengo, no la tengo, no importa. De todas maneras, si me permiten un momentico, la estaban buscando, mi nombre se escribe así, de pronto así la encuentran. Desde la formación integral, que implica una formación personal y una formación jurídica. ¿Cómo potenciamos esa formación personal? Yo creo que
a través de potenciar el talento de los estudiantes. Desde que yo estoy como vicedecana en la inducción, yo abro un espacio con los estudiantes donde les pregunto cómo se ven en 10 años, qué quieren ser. Típica pregunta en la entrevista, ¿por qué quieres ser abogado? Y realmente ya casi ninguno responde realmente por la justicia, no, sino por ser exitoso más que todo. Entonces en la inducción trato de sacar un tiempo con todos y realmente ver cómo se proyectan o qué les gusta hacer. Y a través de esos hobbies o de lo que ellos quieren ser, buscar actividades para tratar entonces de buscar el interés de ese estudiante, que hoy puede ser un estudiante que está aburrido. Yo considero que el tema ahora del internet, de las redes sociales, hace que el estudiante esté sea de resultados inmediatos. Entonces, realmente el semestre ellos lo ven lejísimo, yo lo apruebo al final. O sea, yo en este momento lo que necesito es ver como ahora, si yo escribo un WhatsApp, me lo tienen que responder a los 5 minutos, si no, ya la persona está brava. Ellos también, ese contexto que viven ellos de la inmediatez hace que esos resultados a largo plazo de estudiar una carrera ya no lo estén viendo como tal vez nosotros lo hacíamos, que ahorita lo contábamos, y que teníamos unas clases totalmente, por lo menos en mi caso, fueron magistrales, y que siempre las viví así, y yo en mi experiencia personal, recibí los 5 años en el mismo salón de clases, todas mis asignaturas y con el mismo grupo de estudiantes, los mismos 30 que empezamos, estuvimos los 10 semestres juntos en todas las asignaturas. Entonces, ya algunos de nuestros estudiantes dicen, quiero ser docente, que ahorita hablamos que si ellos quieren ser docentes, entonces buscamos cómo vamos desarrollando ese talento en el estudiante. Por lo menos, nos hemos inventado el plan padrino, que es que los estudiantes que ya están un poquito más avanzados en 5º semestre puedan ser padrinos o tutores, pero estos padrinos, los que están como en 5º, no son tutores disciplinares, sino más bien padrinos para, a través de eso, trabajar un poco el tema que ayer hablábamos de la deserción que hay en los primeros semestres. Luego, los que ya van más avanzados, sí pueden ser tutores y monitores. Nunca dar clase ni nada de esto, pero sí hacer un acompañamiento a los estudiantes. Entonces, buscamos desarrollar esas competencias emocionales para buscar el interés del estudiante. ¿Y cómo lo hemos hecho? También porque hemos identificado falencias que además han compartido las personas que han hablado antes, en estos 2 días antes que yo. ¿Cuáles son? Al principio hablábamos de la lectura. En el día de ayer nos compartieron una presentación donde los estudiantes ya no... hay un muy bajo índice de estudiantes que consultan los libros. Entonces nosotros, en especial en la parte de Colombia que yo vivo, que es la región Caribe, en el Magdalena, normalmente en los exámenes que ellos realizan en el colegio, que se llaman Saber Pro, solemos ocupar el penúltimo lugar a nivel nacional. Entonces, los estudiantes que nosotros recibimos, muchos vienen con competencias bajitas. Por eso nosotros creamos en el currículum unas materias que tienen créditos académicos, que es lectura y escritura para el estudiante, porque tenemos que entrar a fortalecer esas competencias de un estudiante que nos viene, con lo que tenemos que trabajar en la región, en nuestra realidad. Pero luego, de manera transversal, durante los 10 semestres tenemos un programa que se llama Plan Lector. En ese plan lector, los estudiantes en 5 semestres tienen lecturas literarias, literatura universal. Y en los otros 5 semestres ya tenemos lecturas disciplinares. Hace poco, en estos 2 últimos años a la facultad se han incorporado profesores que vienen de Bogotá, Medellín, y que han buscado pensionarse en la ciudad, en Santa Marta, en la ciudad que yo vivo. Y cuando me reúno con ellos en comité curricular, ellos, tal vez porque no están tanto en el contexto, critican mucho que tengamos literatura universal en los 5 primeros semestres, porque les parece que eso lo tenían que haber el estudiante desarrollado en el colegio, y realmente esas lecturas tendrían que ser disciplinares.
Sin embargo, nosotros no hemos querido cambiar esos 5 semestres porque ¿qué hacemos nosotros ahí? Tenemos unos cánones lectores. El estudiante en cada uno de esos 5 semestres se tiene que leer 2 libros y un cuento. Y de eso nos han salido trabajos muy bonitos que nos ha permitido potenciar esas actividades de las que yo ahorita les hablaba, esos talentos. ¿Cómo? Por ejemplo, esa literatura universal hemos trabajado como un caso muy similar al que mencionaba la profesora Manríquez ayer, el teatro. Nosotros hemos, a través del teatro, desarrollado la oralidad de nuestros estudiantes. Entonces, hacemos un caso también como el que se mencionaba ayer, que resolvemos de la obra, también sacamos problemas jurídicos. Pero además de eso, también nuestros estudiantes en esa asignatura se leen el libro y desarrollan la obra de teatro. Si les gusta el teatro, lo hacemos, contratamos a un profesor de teatro y ellos van a desarrollar eso y ahí desarrollan oralidad. De esa obra de teatro hemos ido más allá, porque los estudiantes se han emocionado mucho y creamos un trabajo ya de proyección de relaciones externas con la comunidad que se llama Humanismo y Libertad, que lo tenemos con el Departamento de Derecho Penal. Y es que nuestros estudiantes esa obra de teatro la llevamos a la cárcel. Una cárcel que realmente tiene muchísimos internos, tiene un problema de hacinamiento bastante grande, entonces tratamos de hacer 2 programas ahí, el de teatro y uno que se llama Lecturas para el Alma, para que también ellos desarrollen esa competencia de lectura allá. Pero no lo quisimos dejar solamente ahí, sino que también ahora nuestros estudiantes, los que van a visitar la cárcel, atienden a los reclusos de la cárcel de Santa Marta. Y si el estudiante logra que ese recluso salga en libertad, nosotros vamos a darle beneficios durante la carrera. Esos beneficios pueden ser homologarle el preparatorio, que es un examen que hacemos al final de la carrera, homologarle el preparatorio de Derecho Penal, por ejemplo. O, según el caso, nos reunimos en comité curricular y analizamos, pero tenemos esos beneficios todo por resoluciones establecidos y todo. Pero eso ha incrementado antes, hace 5 años, el interés por los estudiantes en Derecho Penal era alrededor de entre 3 y 5%. Hoy el 35% o más de la facultad quiere ser abogado penalista. ¿Por qué? Porque lo han vivido, porque han podido ir a trabajarlo y a aplicarlo, a conocerlo de primera mano, y eso ha hecho que ese estudiante primero tenga una conciencia social y una vocación de servicio. Y ahí es donde yo creo que también se desarrolla esa formación personal de las que les hablaba al principio, cuando les hablaba de una formación integral. Bueno, también les quería contar, después de ese programa de Humanismo y Libertad, donde participan los estudiantes y van todas las semanas, una tarde a la semana a la cárcel, hemos desarrollado con los internos otro proyecto pequeño, que viene desde que se llama Delinquir no paga. En este programa Delinquir no paga ya hemos vinculado a instituciones del Estado y lo que hacemos es trabajar con esos reclusos para que ellos den su testimonio y de ahí los estudiantes, en compañía pues, de los docentes y nosotros, nos vamos a los colegios y en los colegios mostramos cómo es la experiencia de estar en la cárcel, para tratar de prevenir el delito en comunidades donde realmente hay un alto índice de delincuencia juvenil. Pero ya no contarlo desde la teoría, sino hemos armado videos, vivencias, y ya nos vinculamos con la Facultad de Psicología de la universidad para trabajarlo ya de manera interdisciplinar. Todos esos cambios y todos estos programas del plan lector, de lecturas generales y lecturas disciplinares, y los programas que hemos desarrollado de proyección social, de relaciones externas con los docentes y los estudiantes, realmente han marcado un interés en ese estudiante aburrido. Han hecho que ese estudiante, que esas fuentes de experiencia le permitan al estudiante realizar aportes desde la academia
Y eso los ha interesado mucho más por la carrera, los ha interesado mucho más por la clase o el área donde se desarrolla, y además les va a permitir estar preparados para desarrollar procesos más adelante, por lo menos el diseño o la creación, o en su caso aplicación de una política pública. El estudiante, así como también lo podría hacer desde clínica jurídica, que también es una experiencia que le sirve al estudiante para desarrollar políticas públicas. Todos estos procesos nosotros los hemos creado en comités curriculares interdisciplinares, buscando que podamos potencializar talentos y logremos que los estudiantes impacten positivamente en la comunidad y se conviertan en multiplicadores de conocimiento, pero a su vez tratando de, primero, poder quitar esa falencia con la que llegó el estudiante. Entonces, por lo menos en temas de lectura, el estudiante que cuando se graduó del colegio venía a un nivel bajo, al salir de la universidad en competencias generales, que son las que tenemos con ese plan lector, ellos cuando presentan el examen de final de carrera están ubicados en un nivel medio alto, con lo cual sí se muestra un impacto de ese plan lector y esa literatura que ellos obtuvieron y que realmente es importante para el ejercicio de la profesión. Asimismo, el estudiante puede en la práctica en la universidad desarrollar esos talentos. El que quiere ser profesor, le tenemos el programa, como tratamos de encaminarlo desde primer semestre para que desarrolle esa pasión, porque si realmente el estudiante encuentra la pasión durante la carrera, realmente va a interesarse por la clase. Lo que decíamos ahorita, necesitamos esa relación triangular. Entonces eso nos ha obligado a nosotros un poco a reinventarnos o a hacer una reingeniería de la educación en una carrera tan formal como la de Derecho, sobre todo en la región donde nosotros vivimos. Eso era la experiencia que yo les quería compartir, porque esas soluciones que han aportado nuestros estudiantes realmente le han aportado a la comunidad y los han hecho a ellos sentir que hay un acercamiento a la justicia y nos ha dado a nosotros estrategias para poder impartir un poco más, de manera más amena, ciertas asignaturas con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de todos los ponentes de la mesa y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Nada más que, pues, doctora Manríquez, a capela. Cuando habla de la evaluación, quiero saber primero a qué curso o con qué niveles, en qué niveles hizo la indagación. Ya si fue un grupo selecto o de una asignatura específica. También, si cuando se refiere a evaluación, se refiere a todo tipo de evaluación, vale decir, diagnóstica, formativa y acumulativa, ya, o solamente aquella que es calificada, ¿ya? También preguntarle lo siguiente, porque yo acabo de construir un documento de apoyo a la docencia en evaluación. ¿Por qué lo hice? Porque una de las asignaturas de más alto índice de reprobación es Derecho Romano en primer año. Entonces, había estudiantes que reprobaban 1, 2 y 3 veces y a la tercera se van. Y con un connotado docente, y yo me pregunté, ¿qué pasa? ¿Cómo son las pruebas? ¿Qué tipo de pruebas hará? Porque yo no tenía acceso a cómo construían las pruebas. Entonces pedí averiguar cómo eran las pruebas, tuve acceso a ellas y me di cuenta que tenía problemas de forma, no de contenido, de cómo preguntaban, ¿ya? Y que estaban muy poco equilibradas en cuanto a los aspectos que quería evaluar y no se condecían con lo que el profesor debía preguntar o había enseñado. Entonces, dado eso, lo primero que hicimos fue organizar una capacitación en evaluación, en que son voluntarias,
o sea, se invita a todos los profesores, en especial a los de primer año y en especial a aquellos que tenían más altos índices de reprobación. No siempre son los que van a las capacitaciones, pero me valí de esa capacitación para construir este documento de apoyo a la docencia, ¿ya? En que hablaba de la evaluación, en el enfoque por competencias, qué tipo de evaluación se puede hacer, cuáles son los instrumentos, y además agregué rúbricas para todos los casos. Ya cuando analice casos, cuando haga esto es lo que puede hacer. Y lo envié. Se subió a la plataforma y se envió a todos los profes. Posterior a eso dije yo, tengo un punto de partida. Voy a ver si ellos socializan los criterios de evaluación. Y lancé una encuesta a la plataforma. Fue contestada por muy pocos. He hecho una sola lanzamiento, entonces quiero partir por ahí. Y lo que usted hace me da muchas luces. Por supuesto que ya puse referenciarla de todas maneras cuando siga en mi indagación. Entonces, quiero preguntarle en concreto, bueno, las precisiones que requiero. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando tenga sus resultados? ¿Cuál es la idea? ¿Ya? Eso a usted. Y le hago de inmediato la pregunta y las felicitaciones a Jacqueline. Me encantó todo lo que contaste. De verdad le encuentro un sentido, pero tremendo, significativo, una manera de que los estudiantes se encanten con la carrera y hagan un apoyo a la comunidad y desarrollar su sensibilidad social, ¿ya? Entonces, ese plan lector también ya puse a referenciarla, ¿ya? Lo encuentro muy significativo y me llama la atención algo que dices. Van a la cárcel. Te quiero preguntar, ¿eso es fácil allá? Porque nosotros tenemos un proyecto con las mujeres privadas de libertad, con los hijos, las mujeres privadas de libertad con hijos menores de 2 años, ¿ya? Que yo lidero con un grupo de estudiantes, de profesores de la carrera de salud también. Tú no te imaginas lo difícil que es poder acceder a ir a la cárcel, ¿ya? Entonces, uno está lleno siempre de expectativas y los afanes, los protocolos lo impiden, porque en la cárcel lo que ellos velan es por la seguridad y que nadie se les escape. Y todo lo que uno pueda ir a hacer es un estorbo, así lo lee uno. Entonces, ¿cómo has podido lograr todo lo que has contado? Ya, eso, gracias. Bueno, pues empezamos con sus respuestas, maestras, sus inquietudes. Primero, el nivel al que se está ofreciendo este curso es en plataforma. 4 semanas se da de este curso, que tiene 4 módulos a su vez, basado en competencias, y los profesores que se inscriben a este curso virtual en línea son profesores que dan alguna materia del sistema penal acusatorio aquí en México, que pues recientemente, en el 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido para toda la nación aplicable, ¿no? Y los maestros son maestros de esas materias de proceso penal acusatorio, técnicas de litigación, también de derechos humanos. Entonces, ese es el nivel de profesor y operadores de justicia. Luego, el tipo de pues son varias preguntas, pero a ver si las puedo resumir en una. Este curso está diseñado para y con el concepto teórico de la enseñanza-aprendizaje por competencias. Y queda muy claro, a mí me ha quedado muy claro, y ha habido muchas resistencias por parte de profesores del área jurídica, porque no entienden las competencias, qué son las competencias. Y entonces creo que el paradigma de competencias sí necesita ser más explicado, pero a través de la teoría práctica,
para que, bueno, Tobón es uno de los más estudiosos del tema de las competencias y creo que por ahí nosotros hemos abrevado muchísimo en él para poder ofrecer un curso en línea. Nosotros somos un centro de estudios sobre la enseñanza y aprendizaje del derecho, una organización no lucrativa que tiene como finalidad mejorar la educación jurídica en México. Y creo que a dónde lleva esta investigación de esta naturaleza es precisamente tener evidencias científicas de la necesidad que tienen los docentes en las escuelas de derecho de saber cómo enseñar, qué técnicas didácticas aplicar y qué tipo de herramientas, no nada más la rúbrica, ¿verdad? Sino el número de herramientas es muy amplio. Para que ellos tengan más opciones, siempre y cuando la enseñanza no esté privilegiada por la cátedra. Y además, este ejercicio de esta investigación es sobre una sesión de clase. Y claro que yo puedo entender que se necesita de una evaluación inicial diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa, en donde se privilegie, por ahí lo dijeron creo en la mañana, que pues no necesariamente tengamos que hacer exámenes escritos, sino esta evaluación formativa es para que el profesor vaya evaluando al alumno en estos conocimientos, habilidades y destrezas de una manera paulatina, gradual, y que pues bueno, al final se dé una calificación, porque sabemos que todas las universidades del país necesitamos darle a la institución educativa un número, ¿verdad? Un número que legitime que el estudiante pasó de un grado a otro, porque bueno, como ahí lo comentaron, pueden ir dando tropiezos y son abogados. La idea es que sean un profesor que forme abogados con calidad. El concepto de calidad es muy complejo, pero es por competencias, la propuesta es por competencias. Y hemos trabajado mucho con nuestro nivel de trabajo es con profesores de las escuelas de derecho. Y en el tema que usted habla con el ejemplo de derecho romano, pues bueno, está la forma y el contenido. ¿Cómo enseño yo derecho romano? Yo no soy abogada, pero la práctica y la experiencia me ha llevado con profesores que dicen, pues yo lo enseño a través del teatro, yo lo enseño a través de que el estudiante personifique mucho de la historia, personifique mucho de la conceptualización para motivar al estudiante. Yo creo que las escuelas de derecho debemos buscar o deben buscar, pero me sumo como ello porque trabajo con abogados y estoy muy contenta de trabajar con ellos. Me sumo a que debe haber una multidisciplinariedad en donde psicólogos, pedagogos, estadísticos, porque a mí me ayudaron a hacer esta experiencia de la presentación y del trabajo de vaciado de datos, una socióloga que trabaja y es experta en estadística. De ahí que esta formación por competencias requiere que nosotros tengamos también esta interdisciplinaridad. Y yo creo que un profesor que sepa hacer una planeación de su materia, donde tenga muy claros los contenidos, con los criterios con los que va a evaluar a sus estudiantes y con las expectativas que sus estudiantes tienen de él como profesor, podrá tener referentes muy significativos para motivar a sus estudiantes en este proceso de evaluación. Espero haber respondido a su pregunta. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Yo considero que para nosotros sí ha sido más bien fácil ingresar a la cárcel en Santa Marta. Sí, claramente tuvimos que hacer una serie de reuniones antes de todo el proyecto, presentar el proyecto, pero una vez ya logramos ingresar, ha sido exitoso y actualmente se nos permite ingresar todos los jueves en la tarde a la cárcel. De hecho, mi primera experiencia cuando yo entré fue al patio más peligroso. Ese día llevamos una obra de teatro y yo creo que fue un contraste, ¿no? Muy grande porque estaba en el patio más peligroso de la cárcel, pero a la vez veía cómo me logró sensibilizar porque veía cómo ellos
sonreían en la misma parte que yo sonreía en la obra de teatro, y cuando uno entra, piensa más bien que está entrando como que se tiene que proteger, pero realmente ya estando allá cambia el chip y logramos pensar realmente en las condiciones en que ellos están, cómo se está dando la resocialización de esa persona que está allá adentro, y nosotros hemos logrado algún jueves ingresar 50 personas, y con obras de teatro que implica todo pues el menaje que llevan los estudiantes, además de también hemos ingresado grupos musicales con pues todos los instrumentos y eso, y se nos ha permitido. Los estudiantes allá, que hemos encontrado también muchas personas privadas injustamente de la libertad, a los cuales les hemos podido ayudar, pues los casos apenas se van dando, pero ya van 5 reclusos que han podido salir libres, que estaban privados injustamente, y también otros que ya habían cumplido su pena, pero todavía no estaban en libertad. Estos casos todos los han llevado los estudiantes, entonces realmente el éxito es de ellos, y ellos en esas visitas logran ver cuando hablan con la persona y eso, un poco de resultados inmediatos en lo que estudian. ¿Por qué resultados inmediatos? Porque realmente el estudiante ahí conoce de primera mano cómo es la situación de toda esa teoría que se está dando, y cuando llegan a su casa pues empiezan a estudiar el caso desde la parte sustantiva y procesal, para poder tenerle una respuesta el otro jueves a esa persona que en ese momento le está confiando pues toda su situación a él, ya que realmente no ha tenido recursos para contratar un abogado, y el que le proporciona el Estado todavía no ha llevado su caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que para nosotros sí fue relativamente fácil ingresar, y nos hemos podido mantener en ese programa. Por ejemplo, muchas veces los practicantes dicen, pues una cosa es lo que enseñan allá en la facultad, pero el mundo real es muy diferente, entonces venga, yo le enseño cómo se hacen las cosas, ¿no? También me acordé, por ejemplo, una vez hablando con la decana en mi universidad, me dijo, oiga, me reuní en la tarde con este buffet muy reconocido acá en Bogotá, y lo que me dijo el socio del buffet fue, mire, básicamente a mí lo que me importa es que salgan hablando muy bien inglés, ¿no? Entonces no sé cuál es la pertinencia de la formación jurídica actual, o si deberíamos eventualmente considerar volver a la enseñanza en el siglo XIX, que era a través de pasantías, y las universidades pues no existían, no eran lo que son ahora, porque sí parece haber una brecha muy grande. O sea, no sé qué es lo que le damos en las universidades a los estudiantes, si es simplemente un sitio por donde pasan y adquieren un capital social que luego es muy atractivo para los despachos, para sus clientes, o si las universidades se convierten en un sitio donde terminamos remediando los males con los que vienen desde los colegios, como un poco lo que nos contaba Jacqueline, que toca nivelar a los estudiantes casi hasta 5º semestre, es decir, son 2 años y medio de remediales. Entonces la pregunta es ¿cuál es la pertinencia de la educación legal actual cuando vienen tantas quejas desde la práctica? O sea, parecía que desde la práctica pareciera que fuera prescindible, pero pues no sé. Yo. Excelente pregunta. Mi punto de vista es que es necesario conjugar en la currícula o en el mapa curricular asignaturas variadas. Hay asignaturas de tipo formativo que establecen el componente teórico, ¿sí?, que le va a ayudar al alumno a tener las bases fundamentales. Pero según va avanzando, el requerimiento es el acercamiento a la realidad social. Entonces, es necesario capacitar a los maestros en general sobre técnicas o una serie de modelos pedagógicos. Y entonces se ha hecho un abuso de la clase magistral porque no hay una metodología. Normalmente el reto de toda universidad o facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas, según el país en el que se trate, es ¿qué quiero enseñar como derecho primero? Segundo, ¿cómo lo voy a enseñar? Y tercero, ¿qué quiero como componente del alumno generar? ¿Qué habilidades y destrezas?
Hoy en día, en algunas universidades se genera lo que se llama competencias globales para el abogado, y las competencias globales son 5 principalmente. Esto permite que en una sociedad globalizada, el director jurídico de una empresa transnacional, ¿sí?, no ve juicios, no ve litigio, eso lo ve los bufetes jurídicos locales de cada país, especializados por ramas del derecho. Las competencias globales son: debe tener argumentación jurídica, segunda lengua extranjera, requisito indispensable, porque si no, en el sector empresarial, muchas veces la forma de contratarte, estás perdiendo un 45% de posibilidad de contratación en una sociedad globalizada, digo sector empresarial. La otra es todo lo que es lo que se llama negociación, ¿sí? Muchas veces en los contratos no obtienes lo que mereces, sino lo que logras negociar como abogado. Entonces tienes que saber una serie de técnicas de negociación que no vienen en derecho, ni en el libro tal del autor tal de contratos. Hay que saber técnicas como son la técnica del ladrillo, el cazador de patos, el agua y el aceite, y infinidad, y hay muchísimas, ¿sí? Esa es otra habilidad. Otra habilidad o competencia global, aparte, es la de redacción y argumentación jurídica. Entonces, el ejemplo típico es la empresa Volkswagen. Durante algún tiempo aquí en México, su director jurídico era de nacionalidad brasileña. ¿Por qué? Porque además tenía esas 4 competencias, más la otra que es arbitraje comercial internacional en el sector empresarial. Entonces, regresando, antes que me cayó estas competencias, si no sabemos qué tipo de egresado queremos, pues estamos enseñando lo que tradicionalmente se enseña. Y el problema es más grande, porque queremos tomar una serie de cursos remediales. Hay una serie de asociaciones de facultades de derecho e instituciones certificadoras de facultades de derecho, ¿sí?, que te van pidiendo en cada acuerdo, cada año, te van pidiendo una serie de asignaturas que deben ser obligatorias en la currícula. Y entonces estás generando un sinnúmero de egresados en áreas tradicionales. Entonces, todas las áreas nuevas, como derecho económico, análisis económico del derecho, ¿sí?, todo lo que es derecho energético, derecho de la regulación, ¿sí?, de derecho a las nuevas tecnologías, lo van dejando para posgrados. Y entonces la práctica profesional se va haciendo, obviamente recién egresados, tradicionalmente. Hay una universidad, ¿sí?, que por ejemplo, su competencia es generar un perfil de egresado de abogados para específicamente abogado de contratos. Y créanme que lo curioso que me dio interés es que sus egresados, ninguno está desempleado. Todos son contratados o por empresas transnacionales o nacionales o bufetes corporativos, pero no litigan, ellos redactan contratos exclusivamente. Eso es un ejemplo de una universidad que desea qué tipo de perfil quiere. No sé si es el adecuado, eso depende de cada quien y también tiene que ver con el entorno regional y social y el país. Aunado a esto, específicamente, si logras que la currícula o el mapa curricular o la malla curricular de la carrera tenga materias teóricas, materias prácticas, clínicas, seminarios, una metodología basada en aprendizaje basado en problemas y además en método de casos, tienes un abanico de posibilidades de generar las competencias que te estaban generando, que se requieren a nivel América Latina, ¿sí?, el Acuerdo de Bolonia, entre otros, y demás, ¿sí? De lo contrario, ¿sí?, ahora, tampoco es importante o ser conscientes de no generar toda una asignatura con una sola metodología, tampoco es bueno. Tienes que diversificar de acuerdo a específicamente el grupo que te está llegando, para eso haces un diagnóstico evaluatorio de inicio, y también dependiendo del tema. Hay temas que se prestan para el debate, hay temas que se prestan para lluvia de ideas, para trabajos en equipos, para ensayos, etcétera, para método de caso, para aprendizaje basado en problemas, ¿sí?
Y muchos confunden el método de casos con el aprendizaje basado en problemas cuando el maestro plantea un hipotético. No, no, no. El método de casos estilo Harvard es, específicamente vas a analizar resoluciones de los tribunales, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, ese sí, vas a plantear o casos reales o casos hipotéticos. Entonces, el tener un abanico, una mezcla de toda esta, estas formas de enseñanza van a enriquecer las competencias y habilidades. Claro, por ejemplo, la Universidad de Hawaii en Canadá utiliza método de casos, específicamente, esa es su filosofía, ¿está bien? Pero le entregan al alumno un pequeño folleto o libro de 50 páginas. ¿Qué se espera del estudiante para que asista a una asignatura del método de casos? Si tú le dices, tienen que analizar este caso, y el estudiante no te lee la carpeta preparatoria del caso, ahí tienes un problema, ¿sí? El caso específico de la Universidad de Pompeu Fabra en España, en el máster de Derecho de la Empresa. Hacen una selección para este máster, solamente admiten 30 agentes de 100 o 150 que solicitan y por países. Muchos estudian ese máster huyendo específicamente del idioma inglés. Mucha gente de países de México y América Latina. Entonces, no voy a Inglaterra, no voy a Estados Unidos, no voy allá. Al fin, ¿qué es España? Pues es español. La gran sorpresa de la gente del máster, exalumnos míos de posgrados, es, oye, tenías razón, del inglés ya nunca me libré. Digo, ¿por qué? Muy sencillo. Llegó el primer maestro, ¿sí? El primer maestro nos pone un caso, ¿sí? Hay una carpeta en el repositorio, en la plataforma también, y hay una serie de materiales de consulta. Unos vienen en español y la gran mayoría vienen en inglés. Lo más interesante es que conjugan el trabajo en equipo, esto es, cada quien anota su nombre y de qué país es. Entonces, tienes un equipo de 3 personas integrado por alguien de México, alguien de Alemania y alguien de Japón. A ver cómo se entienden. Pues al final tienes que acabar hablando inglés. Y así vas moviendo los países. Al final, sí, generaron una competencia global, que es el idioma, y el método de casos. La Universidad de Hawaii espera que el alumno, antes de llegar a la clase a debatir el caso, haya generado una serie de lecturas. ¿Qué pasa muchas veces en algunas universidades? Les dejas una lectura de 20 hojas, de una semana para otra, cuando dices, a ver, ¿quién leyó? A ver, sobre el tema, para que yo pueda empezar a explicar este tema hay un conocimiento previo. ¿Y qué te dice el alumno? Yo no leí. Otra, yo no tuve tiempo, yo no vine a clase. Entonces, ese es otro problema de concientización de la enseñanza activa. Porque entonces están acostumbrados al sistema más tradicional. Que el maestro diga, que me pase las diapositivas y listo, ¿no? Vale, ya, está ahí. Claro, porque me excedí. No, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, nada. Existe, bueno, la falsa creencia, y es para todo el panel, existe la falsa creencia de que para ser alguien, sobre todo en nuestros países en América Latina, tienes que ir a la universidad, como si no ir a la universidad no existieras, ¿no? Y después de tomar esa decisión, dentro del mundo de profesiones que nos ofrece la universidad, tenemos que elegir entre aquellas que aparentemente son exitosas, ¿no? Y encontramos ahí al derecho. Comentaba hace un momento con una compañera que en mi corta experiencia de docente, procuro iniciar con 2 o 3 preguntas, que son las siguientes. ¿Cuáles son los valores o virtudes que rigen tu actuar como persona, como ser humano? Con lo que me he encontrado es que el estudiante no los tiene determinados. La siguiente pregunta es, ¿para qué estudiar Derecho? Y las 2 respuestas que a mí me han llamado la atención ha sido, primero, para tener dinero, y la segunda, porque ha vivido una injusticia. Ajá. Y eso ha convertido a la carrera de Derecho como una oportunidad para la iniciativa privada, para las escuelas privadas. Ahora en nuestro país, escuchaba hace poco una conferencia en la que señalaba que teníamos más de 1,800 facultades de Derecho. ¿Cómo generar docentes y alumnos
que quieren salir y ganar dinero, ¿verdad? Con conocimientos como metodología, argumentación e interesados por la academia. Si propiamente están enfocados a áreas muy particulares, como son el derecho y ahorita no sé si por moda la cuestión corporativa. Puedo resolver esta pregunta. Me parece que es cómo crear estudiantes interesados en otra cuestión que no sea la cuestión corporativa, ¿no? Yo creo que precisamente la deontología es esta ética y esta necesidad de construcción del individuo hacia la sociedad y con la sociedad. Entonces, si el docente es un docente, y lo platicábamos en una mesa anterior, o lo platicaba yo con algunos ponentes, es un docente que no conoce la disciplina o que la conoce teóricamente y la disciplina requiere de un manejo práctico, ahí tenemos vamos a transmitir esta falta de ética y esta violación al principio de congruencia. Se dijo en la mesa anterior que este principio ético se traspola, ¿no? Heráclito decía hay que hacer señalamientos, no señalar. No podemos enseñar algo ético si nosotros no somos éticos en nuestra enseñanza. Yo lo primero que hago con mis alumnos de 9º semestre es hacer un examen diagnóstico. Mi materia impartida es Derecho Bancario y Bursátil. Entonces, obviamente, tengo que hacer lo que antes era en materia de la UNAM, que era una seriación, que requería, por medio de la currícula, dotar de conocimientos previo al alumno para poder llegar a una disciplina más profesionalizante, con mayores requerimientos y mayor rigor. Entonces, hago esta evaluación teórica de materias básicas que tienen que conocer el estudiante antes de llegar a la disciplina. Constitucional, teoría del Estado, derecho económico, etcétera. Porque ahora también es una modalidad de flexibilidad, ¿no? En estas flexibilidades nos hemos perdido. Queremos sacar rápido al estudiante, acortar plazos y el estudiante feliz, porque al final de cuentas, con un promedio que sostenga, es suficiente para salir con una cédula, que yo les digo que traspolado a la parte clínica es su bisturí para matar, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a esa conciencia. Entonces, es un ejercicio que aprendí de alguna doctora que amo mucho y que quiero mucho, que me transmitió, ¿no? Ese darte cuenta y de cómo te diste cuenta. Entonces, hago preguntas básicas. Una pregunta básica son 5 preguntas y la mayoría saca 2, 2.5, 3, porque sienten que ya están en 9º semestre y los señores ya sabían y dominaban plenamente la información. Entonces, los enfrento a esa realidad, ¿no? Les digo, bueno, ya vas a salir. ¿Qué sabes del mundo? ¿Qué tanto estás dispuesto a salir a sabiendas de que careces del conocimiento duro, teórico? ¿Cómo podemos pasar a entender lo que es una especulación o cómo podemos entender cómo es la importancia del artículo 28 del Banco Central en relación a esa política monetaria? Si ni siquiera recuerdas en dónde está, ¿no? 136 artículos y no los desconoces, la forma en que se realiza. Entonces, creo que es ese primer darnos cuenta, ¿no? Muy doloroso, en este ejercicio de libertad de cátedra que nos permite la universidad. Entonces, porque también nos dan un programa que tenemos que cumplir, por un lado, y por otro lado tenemos que hacer una conciencia pedagógica y metodológica de con quién quién es el otro, para poderme traspolar y saber cuáles son las necesidades de ese grupo concreto. Hay algunos que sí lo saben, hay algunos que no. Y curiosamente los que ya litigan, los que tienen cercanía a los juzgados, siempre llevan una ventaja. Ventaja que busco acortar durante el desarrollo, porque les digo, yo no soy maestra de 1, soy maestra de 60, ¿no? La masificación de la universidad nos ha alcanzado. Afortunadamente nada más doy una materia, entonces me siento muy plena para poder realizarlo. Entiendo que hay maestros que dan varias materias, varios alumnos, entonces tienen que desarrollar habilidades pedagógicas diferentes. Incorporo la necesidad de mandarlos al teatro, precisamente los mandé a ver Hipatia de Alejandría, para que se dieran cuenta y regresar a la base ética. Entonces, poco a poco, y finalmente termino con una dinámica que es el MIDE,
donde ya se enfrentan y dije, mira, no hay que ir sino hasta que terminemos el semestre para que te enfrentes a esa realidad y esos simuladores, ¿no?, que te ayudan. Entonces, realmente a partir de estas experiencias y esta necesidad, he visto cómo el alumno se va, como decía la maestra, enamorando de las materias que aparentemente pudieran generar algún tipo pues que no se inscriben con la facilidad que se inscriben en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho, etcétera. Entonces, creo que es un enseñarle al alumno a darse cuenta de una manera muy respetuosa y que él mismo construya sus habilidades éticas. Hoy por hoy, en materia de clínica, nos han pedido que demos tutorías respecto de la parte práctica. Entonces, les pido que hagan un ejercicio de algo muy cercano a ellos en materia administrativa, una fotomulta, una situación, que sea algo real, algo que los enfrente a la realidad. Entonces, pues se dan cuenta de toda esta dinámica. Entonces, pues, por ahí va la situación en la cuestión de construcción pedagógica. Yo aprendí a través de un curso de inducción a la docencia que dio la UNAM a tener esta sensibilidad con los pedagogos, los respeto mucho, y seguimos en contacto porque obviamente pues, nos van dotando de herramientas que vamos desarrollando los docentes para poder darnos cuenta del grupo al que nos estamos enfrentando y en función del grupo y de sus necesidades desarrollar el programa a seguir. Obviamente cubriendo los requerimientos para que el alumno, como yo les dije, son mi carta de presentación hacia el exterior, ¿no? En función de ustedes es como nos califican. Entonces, por eso hay que regresarles también esta parte de responsabilidad que tienen que tener ellos para darse cuenta que el abogado no, también desde el principio que entré, de hecho me dijeron, el abogado no va a cargar una carretilla para ganar dinero, entonces vas a vivir en función de la construcción de tu ética profesional que te va a dar el camino para poderte ganar algo en la vida o el prestigio que va a generar también esta posibilidad. Eso es lo que yo podría decirte. Gracias. Bueno, pues agradecemos a las preguntas, a los ponentes y vamos a pasar a ver. Bien, una disculpa por hacer un comentario fuera del programa, pero creo que hubo algo lo suficientemente importante como para justificarlo. Al inicio de nuestro evento este año, dije que una de las novedades era la integración de una red, que ya estábamos suficientemente maduros, que podríamos hacer la incorporación de una red. Originalmente pensaba con fines académicos. Todos sabemos que hay dificultades para poder cambiar las cosas, aquí platicamos mucho, hacemos algunos intentos, pero llegamos a las instituciones y la sinergia de las instituciones impide que se muevan, tenemos una serie de vectores en contrario, etc. Particularmente quisiera referirme al comentario que hicieron Isabela y Keren. Me parece que una comunidad como la nuestra, aunque es eminentemente académica, no puede pasar desapercibido. Lo que ellas nos dijeron es que un ataque a la libertad de enseñanza y a la libertad de pensamiento no tiene fronteras. Me parece suficientemente grave haber escuchado que un presidente de la República que sea haya decretado que va a desaparecer el pensamiento crítico independientemente de la orientación ideológica que tuviera. Mi propuesta concreta es que formemos una pequeña comisión, que redactemos un pequeño texto, que ellas nos ayuden a traducirlo al brasileño. Ellas serán las que deciden en última instancia, ellas conocen las consecuencias que esto podría tener aparejado, pero que sepan que contarían con todo el apoyo de nuestra comunidad en un documento que firmaríamos, digitalizaríamos y les pediría a todos y cada uno de ustedes que lo circularan a través de sus respectivas redes sociales. De la misma manera que comentamos al principio, que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias. Gracias.